Buenas noches, querida comunidad. En el nombre de Puya Andina les quiero dar la bienvenida a un nuevo conversatorio en el cual vamos a conversar acerca de no deje rastro en un tema que vamos a abarcar diferentes tipos de principios y vamos a desarrollar los temas más contingentes con respecto al cuidado de la naturaleza y también al manejo del conocimiento que el NDR nos está entregando. Ok, Ya. Bueno, con referencia al mínimo impacto, esto es una idea que se realiza desde los años 60, bueno, a raíz de que en parques de regiones de Norteamérica se empezó a masificar la visita a entornos naturales. Y esto no solo involucra a las montañas, sino que también los ríos, bosques, lagos, humedales, entre otras zonas remotas o semiurbanas, entre otras caracterizaciones de entornos más abiertos a la naturaleza, ¿ya? En el cual luego de harto de un movimiento como en el contexto de los años 60, valga la redundancia, en ese tiempo era muy común en el contexto mundial el tema de los hippies, la libertad, y entonces igual en torno a eso se empezaron a hacer alegatos con respecto al cuidado de la naturaleza. Y eso que esto no ocurrió solo en Estados Unidos, sino que también en otros países como Rusia, que abarcan un gran territorio de entornos naturales, como glaciares, incluso el mismo mar, ¿ya? Entonces, el desafío hoy por hoy es latente. ¿Por qué? Porque no solo involucra a la comunidad de guías o trabajadores del turismo, sino que nos involucra a todos como ciudadanos de algún país o del mismo mundo, en el cual se hace un llamado a hacer un acto de presencia en torno a la naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo se adopta la base de la idea del Leave No Trace, que sería más allá que no botar la basura, sino que comprende conceptos éticos y también de criterios que apela a los criterios personales de cada persona. ¿Ya? Entonces, la idea es tener una sana convivencia no solo con la naturaleza, sino que también con las personas con las que nosotros vamos a interactuar a lo largo de un camino, por el día, o también puede ser por, eh, por semanas, incluso meses, como lo es en el caso cuando se va a los Himalayas, que ahí no, eso no es un trayecto por el día, es un trayecto bien largo, que involucra quizás un mes, 2 meses, estando en un lugar y también teniendo en cuenta que hay culturas que también están presentes. Entonces, no es solo llegar a un lugar y tener como presente que no hay que botar basura, sino que también en el margen del respeto y de los valores que cada uno pueda desarrollar en el lugar. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, los 7 principios, que en realidad hoy por hoy pueden reacomodarse, pueden ser más principios, o la gente puede darle una más importancia o menos importancia, son: planifique y prepare anticipadamente su viaje, desplazarse y acampar en zonas resistentes, el manejo adecuado de sus desechos, deje lo que encuentre, minimizar el uso de fogatas, respetar la fauna y flora, biodiversidad en general, y considerar a otros visitantes. Entonces, eh, para sintetizar un poco y darle inicio a esta presentación, hay cosas que debemos tener claros como personas, como guías, como operador turístico, en que ante toda situación ser siempre práctico. Con esto me refiero a que, por ejemplo, hoy por hoy existen muchas campañas a través de redes sociales de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, indicaciones, charlas con respecto al manejo
del comportamiento humano en entornos naturales. Entonces, con respecto a eso hay que ser muy cuidadoso porque en el fondo, si nosotros tenemos una postura más bien agresiva y un poco, por así decirlo, pesada ante eventuales visitantes que como ya sabemos, no todos manejan los principios y además no hay un plan educativo, por ejemplo, en nuestro país que nos diga, oye, ¿sabes qué? Para visitar por ejemplo, los azules en el cajón del Maipo no debes pisar las pozas porque la verdad es que presentan una fragilidad enorme dado su diversidad en cuanto al cuidado, la fauna que transita por el lugar. Entonces eso igual nos ayuda a interpretar dónde estamos. Entonces, ¿qué uno puede interpretar en el momento? Por ejemplo, si yo veo que, no sé, por ejemplo, veo un lugar donde ya se acampó, ¿qué voy a hacer yo sabiendo los 7 principios? Tenemos que saber que si vamos a acampar en un lugar, tratar de no dejar el rastro de que acampamos en ese lugar. Entonces, muchas veces no se tiene la conciencia de cuáles son los procedimientos a seguir. Entonces, ideal, manejar un listado, un inventario, hacer un estudio del lugar, tratar de ser lo más metódico posible. O sea, todos queremos pasarla bien, pero para pasarla bien hay que ser responsable y también consciente del lugar donde estamos. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas. Entonces, les quiero mostrar unos videos cortos. Voy a desarrollar unas ideas pequeñas y después de eso, chicos, vamos a opinar todo acerca de cómo avanza el tema de los principios. Por favor, los videos. Vamos con el segundo video. Antes de ir con el último video, quiero mencionar que en ese video, bueno, otra vez no hay una alusión a algo, algún mensaje directo, porque en realidad el sonido y son personas que están esquiando. Pero la verdad es que igual, de manera mucho más, si uno se va un poco, analiza un poco más el video, podemos darnos cuenta de que muchas veces podemos estar practicando un deporte y quizás no estamos en el lugar indicado para poder hacerlo. A lo mejor no tomamos como por así decirlo, no observamos en nuestro entorno, ¿ya? No tenemos los cuidados propios también, como por ejemplo, no sé, si voy a practicar un deporte en nieve o voy a hacer una ascensión con nieve, debemos tener siempre claro que no podemos improvisar. O sea, las herramientas adecuadas siempre son bienvenidas porque eso quiere decir que estamos planificando de una mejor manera. ¿Ya? Tercer video, por favor. Vamos llegando al cierre de esta emisión de Telepacífico Noticias y en esta emergencia decimos siempre que de las crisis surgen las oportunidades. Una empresa de Cali antes dedicada a la organización de eventos frenó sus labores por la pandemia COVID-19, pero aprovechó ese tiempo para reformarse aplicando los estándares sanitarios y de bioseguridad. Hoy despachan a toda la ciudad comida empacada al vacío. Soulchef lo que hacemos es tratar de simplificar el proceso para toda la gente. Entonces pensamos en poderles brindar unos alimentos que pueden ser un poco más fáciles de preparar y que estuvieran listos en 12 minutos. Pensando en la reactivación laboral, ofrecen menús sin conservantes, consistentes en 5 tipos de arroz, 5 proteínas y mucho más.
Tenemos papas rústicas con romero, tenemos habichuelas al ajillo y unos vegetales orientales. Y en las carnes tenemos lomo de cerdo con tamarindo, lomo de cerdo con maracuyá. 5 años realizando eventos, ahora entrados de carnes, verduras, purés de papa, frutos secos y postres, esta empresa continúa a flote y lo mejor, generando empleos con platillos al vacío. Entonces, la importancia, y esto aquí se apela también un poco a la planificación, pero acá también nos damos cuenta que si comparamos bien en cómo se nos muestran los productos para comer, muchas veces cuando nosotros salimos al aire libre no hay cosas que podemos hacer antes de salir y que igual simplifican un poco la tarea. Por ejemplo, he sabido que un gran tipo de contaminación en los entornos naturales es gracias a la caída de microplásticos que nosotros podemos estar consumiendo, no sé, pues de un envase de jugo o de algún envase de alguna galleta. Entonces, la idea igual es reutilizar o reempacar los alimentos y darle otro destino u uso, ¿cachai? Entonces, yo siento que podemos cada vez, a través de cada salida, poder transformar nuestro inventario y ser más observadores en qué podemos mejorar cada vez en lo que salimos, qué es lo que llevamos, tanto para comer y para tomar agua o líquido. Siguiente. Entonces, chiquillos, yo ahora quiero que ustedes igual den su opinión con respecto a lo que ya hemos visto a grandes rasgos y ver qué pueden opinar o qué visualizan a través de esos videos, qué principios, qué aplicaciones se pueden obtener, si da resultado o no da resultado, si han tenido que experimentar algún cambio a través del tiempo con respecto a sus planificaciones o el manejo de los residuos. Yo le doy la palabra ahora a Diego, luego a Eric y después a Martín. Ya, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, por mi parte, el acercamiento que yo he tenido no deje rastro, digamos, fue a través del curso de monitor no deje rastro y por ahí, en términos personales, yo lo tomé como un poquito para, a ver, superó mis expectativas el curso cuando yo lo tomé y por ahí uno aprende muchas más cosas de las que uno quizás esperaría. Me parece que si bien no son leyes ni es nada normativo, son principios que si uno quiere los toma o no, me parece que son súper buenos, interesantes y aplicables. A mí me ha tocado, y como que en general las salidas cortas por el día, o incluso salidas más largas, o expediciones 3 días, algo así, hay cosas que se pueden de alguna forma aplicar. No es tan complejo en el fondo los principios que se declaran del HipnoTrace, en este caso no del G-Rastro. Y a mí yo quiero dar como un ejemplo puntual. Bueno, dos cosas que yo me tocó ver en dos partes distintas. Primero que el ejemplo que daba Andrés respecto del reempacar las cosas es súper útil en el fondo porque uno no lleva, digamos, desechos adicionales a la montaña. Entonces, las galletas, los dulces o lo que uno vaya a llevar lo puede reempacar en alguna bolsa Ziploc que uno después se trae de vuelta, obviamente. Entonces, eso yo como que suelo hacerlo en salidas cortas o no tan cortas y es algo que es súper aplicable para todo el mundo. Pero a mí me tocó ver en el campamento base Federación lleno de envases. Un lugar, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Donde van muchos montañistas, donde se supone que hay gente que sabe de montaña, que conoce montaña, y se ve mucha suciedad en los alrededores, y me imagino que pasa en un montón de otros lugares. Entonces, en términos como duros, que me tocó ver como este principio transgredido, fue justamente en el campamento Federación, lleno de envases de galletas, o sea, caminando uno por el campamento, encuentra de todo. Y lo otro es los desechos, el manejo de los desechos, que también es terrible. O sea, hay una agrupación que se llama CAPS,
que hacen limpieza del plomo, o sea, ese grupo de gente que se reúnen voluntariamente van a hacer limpieza del plomo de desechos, estamos hablando de desechos biológicos, digamos. Y eso se ve muchísimo, muchísimo. O sea, estar allá y ver las rocas con papel confort, con bolsas, con desechos, está súper malo y llama mucho la atención. Como les decía, lo que más me llamaba la atención de esas dos experiencias es que se supone que allá va gente de montaña. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que yo creo que Limno Trace, si bien es una base súper buena como fundamentos para poder hacer mejor las cosas, creo que falta mayor difusión, porque finalmente los que conocen los 7 principios y que de alguna forma lo toman y lo pueden aplicar, como reempacar algo o como ocupar solo los senderos que están bien marcados y no generar más huellas de sacrificio, y en fin, todas las aristas que tienen los principios, lo conocen las personas que hacen el curso, ¿cachai? O gente más ligada a la montaña que quizás investiga. Entonces me parece que ahí con esta iniciativa del Himno Trace, me parece que por ahí faltan como más abrirlo a la gente, ¿cachai? Y creo que por ahí está interesante esto que está pasando ahora, que lo conversamos entre nosotros y que quizá el día de mañana pueda haber alguien que lo vea y por ahí pueda interesarse, porque la información está en Internet. O sea, si uno busca los 7 principios, están los 7 principios. Quizás falta un poco explicarlos un poco más, llevarlos al ámbito del ejemplo, porque si yo leo un principio, quizás no me va a hacer tanto sentido que si lo explico. Hace un ratito, no un ratito, hace unos días, yo compré a un chico que también es de montaña y todo, y hizo como un emprendimiento de tubos de transporte de desechos, ¿ya? Porque no es fácil como encontrar un tubo así como hermético y qué sé yo, y vende tubos que son justamente para la montaña, ¿cachai? Cosa que las personas que se van 3, 4, 5 días, por ejemplo, a un volcán San José, al Plomo o algún otro cerro de más de 2, 3 días, eh, muchos no llevan ese implemento, ¿cachai? Y uno se pregunta, ¿y ya? ¿Y las deposiciones? Así como, ¿qué pasa con eso? Porque una cosa es como en el cerro como de tierra más fértil todo, y otra cosa es en la montaña donde hay hielo, ¿cachai? Que la descomposición es distinta, entonces hay todo un tema ahí como más de preocuparse de cómo mitigar lo que hoy día pasa con la naturaleza y que mucho en parte es como por culpa de nosotros mismos, ¿cachai? Nosotros nos descuidamos y, total, tiramos la naranja. La gente cree que el plátano y la naranja, si lo tira a la tierra, está súper bien porque es orgánico y no, en el fondo el plátano y la naranja no son de ahí, no corresponden. Entonces creo que falta abrir más los principios a la gente común y silvestre, común y corriente, quizás mostrarlo más en los ejemplos y por ahí que la gente vaya haciendo conciencia a poco. A mí me parece que son principios, o sea, fundamentales. Me parece que todo guía necesariamente tendría que conocer esto y aplicarlo. Y ojalá aplicarlo uno, porque uno lo trata de hacer, pero además aplicarlo en sus salidas. Creo que la salida que uno puede hacer con clientes, con amigos, con personas, transmitirlo, transmitirlo. Y eso es como mi apreciación sobre esto. Gracias, Diego. Eric, dale nomás. Ya, chiquillos, me parece súper interesante todo lo que se ha hablado acá hasta el momento. Y yo llegué a NDR el año 2013, mientras todavía estaba estudiando turismo, hice el curso. Y como dijo Diego, es un aprendizaje enorme, donde cada principio, cada punto te abre un mundo de conocimiento y de darte cuenta de que de repente uno hace cosas dentro de la ignorancia, pero sin querer dañar, como el tema de la cáscara de la naranja, o en fin, las frutas o las cáscaras de los huevos. Yo creo que las personas que lo hacen, no lo hacen con una maldad de ya, total, tiremos una basura como es tirar un plástico o qué sé yo, una botella de vidrio. Pero sí, tal vez se hace dentro de la ignorancia y esto te abre el conocimiento. También reafirmó varias cosas que yo ya creía y que yo ya pensaba, como son los principios del respeto a otros visitantes y respeto a tu entorno natural también. Y que de repente, incluso yo he tenido experiencias con guías. Me acuerdo que una vez fui a Punta de Choro, hace años atrás,
y me tocó pasar por un lugar donde había un transfer con un guía dándole comida como a 7 zorros chillas para que sus turistas pudieran verlo. En la gira de estudio también en Bariloche, muchos guías o muchos hoteles alimentan a los zorros culpeos para para que sus turistas lo puedan ver. Entonces, dentro incluso del mismo mundo del turismo, que uno cree que deberían tener un poco más de conciencia o que deberían tener conocimiento de estos principios, o por último un poco de razonamiento, de decir, oye, no puedo alimentar a la fauna porque colapso el ecosistema de una u otra forma, se hace igual, y es por vender, lamentablemente. Yo creo que esos dos principios, a mí, sobre todo el tema del respetar a los demás, que no ir con una radio al bosque, ¿cierto? Con la música todo chancho, o en fin, o de repente igual. A muchas personas les gusta ir a guitarrear a los cerros o qué sé yo, y de repente dice, ya, uno está bien, pero también estás rompiendo con el entorno natural y también con las ganas que tienen otras personas de ir a disfrutar del silencio de la naturaleza, de los pajaritos, del viento en los árboles, etc. Y se rompe con esa armonía. Y el tema de alimentar a los animales se ve tanto y es tan seguido que, que es lamentable porque no se dan cuenta que están rompiendo un ciclo biológico muy importante, porque los carnívoros se están acostumbrando a que los alimenten y los herbívoros, no sé, los roedores, los conejos, en fin, se están reproduciendo muy fuerte, muy rápido, y eso quiere decir que se están comiendo la vida vegetal del lugar, y ya se rompió el ciclo de la vida. Entonces son principios muy importantes que, como dijo también Diego, yo creo que deberían abrirse a toda la gente, debería enseñarse más masivamente, porque yo creo que igual cambiaría en una enormidad el paradigma de las personas. El mismo tema de llevar perros a los cerros. Nosotros que fuimos con el Andrés este domingo, había mucho perro en el cerro, demasiado perro en el Cerro Carbón, en el Cerro Manquehue, muchos perros. Y en el Cerro Carbón, bueno, basura también, basura orgánica, pero basura. Camino al Cerro Manquehue, rayados en las rocas, que eso es muy común de ver en muchos lugares. Entonces yo creo que el paradigma con ese tipo de acciones cambiaría si esto se acercara a la gente. Y yo creo que igual uno tiene que, entre comillas, evangelizar a su círculo cercano, a su familia, a sus amigos, ¿cierto? Para que vayan conociendo y para que vayan dándose cuenta que de repente una acción que uno cree que no va a producir nada, produce un gran daño ecológico. Entonces, lograr ese cambio en algunas personas es la misión de los que tenemos el conocimiento de este no deje rastro, ¿cierto? De este respeto a la vida natural y a todo nuestro entorno, y partiendo por el paradigma que nosotros somos visitas en lugares naturales donde viven otros seres vivos, donde viven otro tipo de vida, otro ecosistema. Entonces, el respeto tiene que ser lo primordial para poder disfrutar de estos lugares de forma segura para nosotros, de forma amigable para el medio ambiente y todas las formas de vías que nos rodean. Entonces yo creo que es muy importante, y también de repente ser un poquito, de repente unos medios drásticos con estos temas. A mí me pasó mucho tiempo que dejé de salir a acampar con muchos amigos o muchos cercanos, porque eran de la fogata, del carrete, arriba, y yo decía, no, pues ya no puedo estar en esa. Pero me restaba, solamente pensando que ellos iban a encontrar ridículo tal vez que yo les hablara de esto. Pero después me di cuenta que no, porque en realidad yo no tengo que restarme, tal vez tengo que sumarme y educarlos. Y ahí ellos, si lo toman o lo dejan, pero por lo menos lo intenté. Entonces también es bien importante de uno mismo querer acercarse a las demás personas para enseñarles esto que es tan importante. Eso sería mis comentarios. Gracias, Eric. Antes de ir con Martín, bueno, quiero añadir un comentario que es súper importante y eso es algo que a raíz de la salida que tuvimos el fin de semana, siento que a pesar de que nosotros sabemos que no pueden
no deberían ir los dueños con sus perros al cerro. A pesar de eso, siento que mantuvimos la compostura también de, no sé, de mirar feo al tipo o gritonearlo, decirle, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cachai? O sea, siento que igual hay un autocontrol de parte de la persona que maneja los conocimientos. Y como bien dices tú, a veces siento que la mejor estrategia es siendo un poco más lúdico. ¿Por qué no? A veces, no solo en el entorno natural, uno a veces puede estar en la calle, en la casa o en alguna actividad que no sea necesariamente en zonas como los parques naturales o los bosques. Normalizar un poco más y acercar un poco el término más a la gente. Por ejemplo, si tú decís Leave No Trace o, no sé, únete a mi workshop de la noche para explicarte todos los principios. Yo creo que si bien es bueno acercar el conocimiento a la gente, también hay que, los canales de comunicación deben ser más efectivos aún. O sea, hay que mejorar la comunicación tanto de forma presencial como a través de nuestras redes sociales. Creo que eso es súper, súper importante. Martín, vamos contigo nomás. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo tuve un acercamiento con la montaña bastante joven. Cometí también muchos errores en el sentido de no haber tenido conciencia de ciertas actitudes. Me tocó pasar de todo. Para dar un poco de contexto, el NDR parte en Estados Unidos. Entonces los guardaparques se daban cuenta de que las personas tenían ciertas actitudes o prácticas, malas prácticas en las áreas naturales. Y entonces sacaron este manual de buenas prácticas, que son estándares, por ejemplo, éticos y morales, y también un poco técnicos. Entonces, dentro de los principios no deje rastro, hay algunos principios que son fáciles, que uno los puede traer desde casa, como botar el papelito en el basurero. Ahora, si lo trasladamos a la montaña, no botarlo en el cerro. Que yo me he tocado muchas veces ver cómo botan incluso pilas, porque las pilas tienen plomo, creo, y hacen mucho daño. Y la he tenido que recoger, pues, igual que los envases de galletas, me ha tocado recogerlos. Entonces, a veces desde la casa no se traen esos conceptos morales, o se piensa que alguien más lo va a hacer, lo va a recoger, o quizás erróneamente piensan que el envase se lo va a tragar la tierra y se va a como consumir ahí. Entonces viene también de los colegios y de la casa. Si no se trae esa conciencia de mínima de la casa, entonces es muy difícil que podamos pedir que todos respeten, sino que hay que educar, como dicen ustedes, y sería bueno que hiciéramos cursos más adelante para hablar sobre NDR. A mí me ha tocado muchas actividades donde también he visto, por ejemplo, que el tema de los perros también me ha tocado verlo cuando subo el carbón, sobre todo. Es sensible el tema, porque la gente que sube con perritos son dog lovers y sienten que quieren ir con su can. Y yo he visto perritos en el Cerro Pintor a 4.200 metros de altura y van menos apurados que yo y llegan arriba. Y, y ellos van felices, pues. Hay también perritos que trabajan con ciertas agencias de rescate. Y bueno, también están un poco incorporados. Si hacen daño a la naturaleza, sí, pues sí, está estudiado, creo, y que los animalitos se asustan, los pajaritos, que interfieren. También sé que han creado, por ejemplo, playa en Santo Domingo, acá en Chile, que es una playa para perritos allá en la costa. Y hay que buscar como soluciones, porque yo creo que ellos también se sienten un poco sensibles por el tema de los perritos. Otro tema importante que me ha tocado ver ha sido justamente el tema, y este es básico, el tema de la cáscara de plátano, que se piensa que va a fertilizar la tierra en el bosque esclerófilo. Y uno generalmente cuando trata de corregir o de enseñar, le rebaten a uno. Le rebaten que el plátano es orgánico y que va a aportar al bosque. Y uno le explica que el bosque no hay plátano, ahí no sale esa fruta.
sino que el bosque esclerófilo tiene otro comportamiento. Pero es un debate eterno que se tiene con la comunidad montañera y que hay que ir enseñándolo. Yo creo que el tema también de la enseñanza de los montañistas, porque hay montañistas experimentados que a veces cometen errores con este tema del no dejar rastro. Por ejemplo, donde se ve errores grandes no dejar rastro en la planificación. A veces suceden accidentes graves. Y generalmente es porque uno planificó mal la salida. Todo lo malo que nos va a suceder durante la ruta es porque planificamos mal la salida. Por ejemplo, estar en altura y que empiece una tormenta eléctrica, como pasó hace poco, que la UNEMI hace un tiempo atrás dijo por ahí por febrero que iba a venir una tormenta eléctrica, y en Federación, en el Cerro del Plomo, estaba lleno de montañistas. Incluso la electricidad estática les paraba los pelos. Pero ahí estaban tratando de hacer cumbre. Cuando la UNEMI dice que va a haber tormenta eléctrica en la cordillera, yo me quedo en la casa. Pero no entiendo por qué se arriesga la gente en ir, porque sabemos que en altura puede caer un rayo. Pues. Solamente si andamos con los bastones, con el piolet, puede suceder un accidente eléctrico de que caiga un rayo. Y creo que hubo un accidente hace poco, justamente en esas fechas de la tormenta eléctrica, le cayó un rayo a una persona. Entonces, si planificamos mal nuestro viaje, lo encuentro súper técnico, eso sí, dentro de este mantra de principios que uno tiene que repetir, y también incorporar, tiene que estar del clima que está dentro de la planificación. Pero es técnico, no todos lo saben, entonces también tenemos que enseñarlo. Si el gobierno o alguna entidad dice hay tormenta eléctrica en la cordillera, no ir. Aguantarse un tiempo más cuando ya pase esa tormenta, porque nos estamos poniendo en riesgo. Igual que el tema de la isoterma, cuando está el punto entre la nieve y la lluvia. Si estamos justo en un punto donde empieza la nieve y andamos con short, la vamos a pasar muy mal. Nos va a pasar un accidente grave. Tomar conciencia de la planificación es súper importante. Yo lo he vivido en varias veces, sobre todo una vez me acuerdo que fui a Leonera con unos guantes tácticos militares, y hacía un frío así, menos 20, y yo con unos guantes así delgaditos. Yo cometí el error de no planificar bien esa salida al Leonera. Si yo hubiera conocido o visto la meteorología de cómo iba a estar el ambiente o el clima, hubiera llevado un guante técnico, porque hay que llevar guantes técnicos, sobre todo los que pasamos más frío. Entonces, los principios son súper importantes, pero también la educación en la casa, la educación de ética moral, conjunto de normas morales que guían a una persona en su actuar. Eso también tiene que estar alineado con los principios NDR. Si yo aprendí a botar las cáscaras al suelo y los envases, eso hay que volver a alinearlo con los principios NDR. Y dentro de las próximas enseñanzas que ojalá podamos realizar, es justamente alinear eso. Lo que traemos desde casa, más los principios NDR. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, Martín. Y bueno, chicos, yo de verdad aprecio que puedan opinar con respecto al tema. O sea, sinceramente creo que, bueno, los primeros tres principios que están más que claros plasmados en los primeros videos de manera más abstracta, no tan así como directa. Siento que, bueno, entre todas las cosas se van como interrelacionando. Y entonces ahora ahí se va como, no es que sea complejo explicarlos o enseñarlos, sino que debiera ser una comprensión también desde la empatía, desde el mismo ser. No solo de la letra, del libro, del conocimiento, sino que eh, eh, podemos a veces filosofar un poco con la naturaleza, con los aprendizajes obtenidos a través de lo que es palpable. Ya, y eso escapa un poco de los manuales, los libros, entonces es así como se va enriqueciendo un poco el tema. ¿Ya? Vamos a ver de nuevo una tanda de 3 videos, chicos, y bueno, esto va a ir más enfocado a otra parte de NDR, ¿ya? Y voy a ir a hacer una breve explicación.
Imagine a place at the end of the world. Imagine a little paradise full of tremendous landscapes. Imagine feeling like the whole world is all yours. Breathe deeply. Then let your breath be taken away. Now, imagine the people who live here, people with stories, with their hearts and arms wide open. Chile is just like its people, just like its landscapes. Chile is open nature. Bueno, es evidente, sobre todo en este video, que referente al tema de la diversidad cultural, la diversidad de animales, diversidad de la flora en general, estamos en un país que comprende más de 45.000 kilómetros de montaña. Entonces, el cuidado de los entornos naturales a nivel general debe ser un tema cultura. Y claramente cae un poco en el desconocimiento a veces de la masa, porque situacionalmente siempre como que toda nuestra vida es trabajar, ir a la casa, comprar, me acuesto, veo tele, voy al otro día a trabajar, entonces como que estar presente en un lugar en donde no cuentas con internet, ni con tele, ni con ciertas comodidades, porque hay gente que en realidad renuncia a estar en lugares naturales porque hay lluvia, hace frío, hace calor, pasa de todo, o sea, es como que esto es como salir un poco de la zona de confort, ¿ya? Entonces, bueno, yo pienso que el cuidado de nuestro patrimonio natural es vital para no seguir menoscabando lo que tenemos. O sea, yo siento que vivir en Chile, y vamos a hablar no de términos políticos ni sociales, sino que en cuanto a la naturaleza, esto es el paraíso, de verdad. Tiene una cantidad enorme. Tenemos el desierto, tenemos 10%, bueno, 11% de los glaciares en el mundo. Tenemos una cantidad enorme de agua dulce, tenemos un océano inmenso. Entonces, por decir unas cosas, entonces creo que es súper importante saber y conocer nuestro entorno para poder también así dar los cuidados necesarios también a todo lo que sea la flora y la fauna presente. Vamos con el siguiente video. Bueno, se puede observar claramente que, bueno, si uno lo ve sin obviar los principios, es un hombre que hace una fogata. Pero si uno se va al principio número 5, creo que es en el orden, de evitar hacer la fogata. De hecho, ya es una norma en muchos parques y reservas nacionales de optar a no tener quincho, a que por todos lados, o al menos en su campaña, nos indiquen que por favor, no hacer fuegos en lugares así. Y sobre todo cuando no hay una correcta forma de emplear ese conocimiento de hacer una fogata
que es más, debería ser de emergencia, ni siquiera como que, voy a hacer una fogata, es como que siento que si uno lo ve de forma personal, cuando uno va, por ejemplo, al provincia en verano, ¿es necesaria una fogata? Yo creo que no, porque hay un montón de otras cosas como para poder no tener frío o al menos estar cómodo. Claro, lo bonito de una fogata es que uno en el fondo puede, no sé, rodearla, mirarla, apreciarla, e incluso el calor que te irradia es súper cálido, rico y todo, pero por ejemplo, si ustedes observan en el video, la persona no, más encima le saca una hoja a un libro, quizás de dónde sacó las ramas. Entonces, generalmente uno cuando va en los senderos ve como que hicieron una fogata en un lugar para cocinar o para pasar el frío, pero en realidad uno no dimensiona qué puede llegar a ocurrir en un lugar como por ejemplo el mismo Chicauma, que lo conocimos con Martín, y que él claramente pudo apreciar que en muchos sectores de ese trekking hay lugares donde se hizo fogata y se dejó prácticamente todo sucio, cero limpieza, como que no se demuestra una cultura de fogata. Entonces, si no podemos adoptar esta modalidad, creo que en esta oportunidad sí es correcto la prohibición total de la fogata en cualquier entorno natural, ¿ya? Y que, bueno, las personas que quizás puedan hacer algo distinto, que también se limiten a hacerlo como algo de emergencia. ¿Ya? Siguiente video, por favor. Dos mil años más tarde. Ya, eso es, bueno, este video es un poco más, raya un poco más en lo chistoso, quizás, pero hay algo súper importante y que se nota, a pesar de que uno se pueda reír o no sé. Eh, por ejemplo, muchas veces podemos ir por la calle, porque entendamos que los principios no solamente se van a aplicar en la montaña o en el lago o en el río, en la playa. Se van a aplicar, ojalá se pueda aplicar como un modelo de vida, de existencia misma. Entonces creo que muchas veces la honestidad, el ayudarse, el ser una persona que en el fondo no tema a veces, no sé, en decir, oye viejo, ¿sabes que se te cayó tu bastón o una pertenencia, se te queda esto? Eh, Esto igual le apela un poco a la empatía que nosotros podemos desarrollar con respecto al mismo tema NDR. O sea, muchas veces estamos frente a otras personas que pueden tener más o menos experiencia, pero esa experiencia no te valida como un maestro o como una persona ignorante, sino que en realidad, cada marca que uno va dejando en las personas igual condiciona que esa persona diga, pucha, no sé, vale, gracias, o mira, ¿sabéis qué? Mira, el gesto que tuviste conmigo, yo lo aprecio. Entonces, aquí como yo apelo siempre un poco a la caridad y a las relaciones humanas. O sea, siempre tratar de ser lo más correcto posible y, y,
y ser, como le digo, también como guía, tener una ética súper clara, ¿ya? Siguiente, por favor. Esta parte voy a leer el texto. Dice, comencemos por casa. Quien no conoce no valora y quien no valora no cuida. Chile es uno de los países más privilegiados del planeta en cuanto a muchos aspectos, entre ellos su naturaleza, clima y diversidad. Siempre manténgase informado y aplique los conocimientos que posea. Entonces, esto como a modo de como cerrar un poco esta parte de los videos, chicos. Y bueno, el video que sigue no lo vamos a ver porque ya, ya lo revisamos ya anteriormente. Eh, Así que vamos a pasar esta vez de diapo. ¿Ya? Ya, voy a dejar esa última parte de la presentación, pero para ir cerrando, yo ahora también quiero, como segunda parte de la reflexión propia, darle la palabra a cada uno de ustedes para más o menos abarcar a grandes rasgos lo que son los 7 principios, qué es lo que ustedes también aprecian de estos últimos videos y qué pueden opinar con respecto a los últimos 4 principios, que serían el cuidado de la flora y fauna, el dejar lo que encuentre, considerar a otros visitantes y también el principio de la fogata. ¿Ya? Le doy la palabra a Eric. Ya, chiquillos, qué lindo todo este tema. Bueno, como conclusión y como reflexionando igual en cosas que me ha tocado vivir y que me han hecho pensar demasiado, que colinda mucho con una frase que dijo Andrés, que es, primero partamos por casa. De repente como sociedad nos dedicamos mucho a criticar o a visibilizar en demasiado lo que hacen las grandes empresas, que es un daño ecológico importante, pero de repente no vemos el daño que hacemos nosotros como personas individuales. De repente hay acciones que insistimos, las personas no piensan al hacerlo, que como los que fuman cigarro, no sé, en el cerro cuántas colillas de cigarro vimos, o en la misma ciudad mucha gente fuma cigarro y la colilla al suelo, y no hay un reparo en aquello. Y algo grave, porque en realidad una colilla de cigarro contamina más de 15 litros de agua, y la mayoría llegan a cuerpos de agua, ríos, lagos, humedales. Entonces, de repente como persona hay una contaminación y una destrucción de ecosistemas muy importante, tal vez no tan agresivo, ¿no? Y no un impacto tan grande como las grandes empresas, termoeléctrica, minera, etcétera, pero que también influyen en el mundo natural. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y yo, no sé, un ejemplo muy claro del respeto a la naturaleza, el tema de la basura y cómo es culturalmente, donde yo vivía en Concepción, un lugar que está cercano al mar, como a 4 o 5 cuadras del mar, y cuando nosotros recién llegamos a vivir ahí, cuando recién empezaron a llegar las poblaciones a ese sector del mar, era un humedal hermoso, donde llegaban muchas aves migratorias, había muchas dunas, era un lugar muy lindo. Habían bosques al lado, aunque eran de pinos, pero en realidad igual era un entorno natural muy apreciado. Y 10 años después, 11 años después, esos lugares lamentablemente son basurales, donde no hay ninguna biodiversidad, ya las dunas han bajado una enormidad, ya no se forman los humedales, está todo seco y lleno de basura. Y la misma playa, no sé, la arena, hay mucha basura. Yo con amigos muchas veces fuimos a limpiar y llevábamos bolsas de basura grandes y estábamos en 1 o 2 cuadras de una playa que es gigante, que llenábamos 4 o 5 bolsas y veíamos a nuestro alrededor y seguía lleno de basura y era frustrante. Y de repente, y yo siempre decía, oye, esto no es algo de empresarial, esto es la basura de las mismas personas que llegaron a vivir acá. Entonces, yo creo que también hay que hacer una autorreflexión de repente en cuanto a nuestras formas de vida
y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, que tiene mucho que ver con el respeto a la flora y la fauna dentro de lo que es el principio de NDR. Y también respetar al resto, claramente, respetar a los demás visitantes. Entonces, como sociedad y como personas individuales, muchas veces hay que hacer ese análisis para darnos cuenta que nuestros actos también tienen un impacto muy importante y modifican la biodiversidad y la vida natural en su totalidad. Entonces, yo tomo esa reflexión como para ir finalizando esta conversación, ¿cierto?, de No Deje Rastro, del mirarnos a unos mismos y qué es lo que nosotros desde nuestras mismas casas, nuestro propio diario vivir, podemos hacer para ir mejorando la vida natural, porque exigimos a los grandes, a las grandes empresas que no contaminen, tampoco lo hagamos nosotros, seamos un poco consecuentes con nuestro pensar y con nuestro discurso, claramente. Eso es como mi reflexión final, chiquillos. Muchas gracias, Eric. Le doy la palabra a Martín. Gracias. Yo también estoy de acuerdo con el discurso de que el cambio parte por uno. Uno tiene que respetar todas las normativas que existen en el país y además respetar lo que existe en la casa, en la familia. Y también tratar de enseñarle a la familia y a nuestro entorno las cosas. Porque parte por la familia, uno tiene que ser buen miembro de la familia para, ¿no es cierto?, en la sociedad estar bien. Yo veo que los que estuvimos entre los años 80 y 90, vimos un comercial en la hora de los dibujos animados de Forest Team, que hacía una fogata con piedrecitas, y todos crecimos viendo esos comerciales de Forest Team y haciendo esta fogata con piedras. Entonces, cuando ya crecimos, nuestro ideal era hacer esa fogata en algún parque, en algún cerro, con esas piedrecitas y con leña y como lo hacía Forest Team. En la actualidad no veo algo así con NDR. No veo alguna figura institucional, no sé, motivando o mostrando cómo hacer una fogata ecológica, por ejemplo. No lo veo institucionalizado en el ejército, ni en carabineros, ni en los equipos de montaña, que lo estén enseñando o mostrando, o también la CONAF tampoco veo que lo estén mostrando. Entonces también es importante que esto se entre a la institución para que se pueda enseñar. También en la oficina hay algunos temas relacionados con EDR, como la basura, por ejemplo, el desecho de los toners. Tiene que haber toda una cultura. En el gobierno tiene que partir esto también, que los desechos de los cartridges, todas esas cosas tienen que ser con empresas que lo puedan reutilizar. El papel, bolsas gigantes de papel que se van, que uno no sabe para dónde, triturado, y así, pues, partir desde el gobierno, las empresas, la comunidad, nuestro barrio. Yo, por ejemplo, aquí cuando paso en la mañana aquí por Conchalí, por Independencia, está sucio, sucio, sucio. Y es imposible que uno limpie todo eso. Pues. Entonces también las municipalidades tener su grupo de personas que limpien y vayan hermoseando las calles. Porque finalmente todos convivimos en este planeta. Y el más afectado es el planeta. Dicen que la agua más cristalina y pura están en el sur. Hubo un incendio gigante ahí en las Torres del Paine por llevar una cocinilla de estas a gas y se quemaron no sé cuántas hectáreas que se perdieron ahí en las Torres del Paine, que para nosotros es un emblema, un escudo, que sale hasta en el billete de 1000 pesos, pero que poco valor le estamos dando como país. Gracias. Muchas gracias, Martín. Le doy la palabra a Diego. Ya. Sí, para un poco redondear mis comentarios y hacer como un pequeño resumen, creo que todo este tema que estamos hablando radica grandemente en un tema de educación, ¿no? Por un lado, la educación que nos trae desde su casa con valores que los va adquiriendo desde chico, con la familia, qué sé yo. Y por otro lado, la educación que se pueda ir dando en el camino y en el desarrollo personal de cada persona. Por ahí
bueno, los principios como que son 7 y da como para hablar harto de cada uno de los principios, podríamos extendernos harto rato en cada uno, pero eh, hay cosas que se me repiten mucho en cada salida, por muy simple, por muy corta que sea, que son el tema de alimentar a los animales, ¿cachai? La comida al zorrito, o llevar los perros, o sea, veo fotos todos los días de un montón de gente que lleva de a 2, 3 perros al cerro, y incluso andan unos videos terribles por ahí que como para concientizar, muestran a un zorro con distemper, ¿cachai? Con enfermedades tomadas desde los perros. Entonces, por ahí creo que hay ciertas conductas que se repiten mucho. O sea, llevar a los perros a la montaña, darle comida a la fauna, los parlantes. Hoy día fui al Salto Apoquindo y en el camino de vuelta venía un grupito con un parlante individual a todo chancho. Claro, en el fondo no hay nadie en el cerro, ¿cachai? Había muy poca gente, pero eso afecta al entorno, ¿cachai? O sea, hay aves que ahí muchas veces se pueden, no sé, entorpecer con un ruido como ese, entonces también se repite harto el tema de los parlantes, y creo que nada, tiene que ver con educación, principalmente con concientizarnos nosotros mismos, y concientizar a los demás con esto, y de alguna forma empezar a generar buenas prácticas dentro de lo que cada uno puede, ¿cachai? O sea, incluso parte desde casa. Yo personalmente yo tengo un hijo de 7 años, Alonso, y con él a veces voy al cerro, a algún cerro chico de aquí de Buin, o voy a al Sendero de los Peumos, como trayectos cortitos para él. Y me pasa que muy chiquitito él tampoco sabe, entonces él, no sé, quiere traerse una piedra porque la encontró bonita, o quiere sacar una hoja, una flor que la encontró simpática, y me ha tocado un par de veces explicarle, hijo, ¿sabes qué? Mejor no llevemos la piedra, porque esa piedra abajo puede haber algún animalito, un bichito que alimenta a otro, y en el fondo explicarle un poco esta red virtuosa que se genera en el ecosistema. Entonces, creo que por ahí parte un poco la cosa. Nosotros vamos a un cerrito de acá cerca con mi hijo seguido, y trato de irle explicando, y tampoco es una clase magistral donde yo lo siento y le doy una clase, pero sí dejándole la semillita de que se preocupe de esas cosas, y que no es llegar y sacar una piedra y me la llevo para la casa, porque por muy bonita que pueda ser, cada cosa cumple una función en el ecosistema, una planta, una piedra o cualquier cosa. Entonces, por ahí creo que pasa de educarnos nosotros en la casa, además formarnos, si es que se puede, en este tipo de cursos importantes, y por ahí va, creo yo, la cosa. Los valores desde casa, finalmente hay que ser también humildes, ¿no? Porque nosotros somos visitantes en las áreas y entornos naturales. Nosotros ahí vamos de paso en el fondo, casi deberíamos pedir permiso para ir a esos lugares. Y, y me parece que eso también tiene que bajar incluso a los visitantes de estos entornos y estos espacios naturales. No sé, a mi juicio, y concuerdo ahí mucho con Eric, esta frase que, que se está haciendo como media conocida por todos nosotros, que es como evangelizar, creo que por ahí pasa. Nosotros tenemos algunos conocimientos de NDR, hicimos el curso, tenemos algunas herramientas, y así como yo lo hago con mi hijo, cada uno de ustedes también lo hará, y la idea es ir como propagando esto, que es una de las formas de atacar, o no de atacar, pero una de las formas de abordar esta problemática que se da con el no respeto de algunas cosas, y como bien decía Eric, quizás hay muchas personas que no saben que están haciendo un daño al ecosistema, po. O sea, nada, o sea, se comen el huevito duro y tiran las cáscaras, y no sabe quizás que están generando un daño. Entonces, por ahí es importante evangelizar para que la gente vaya sabiendo, vaya aprendiendo, y generando ahí como buenas conductas. Creo que también, como decía Martín, también hay un tema de institucionalidad que no se ve mucho respecto a estos temas medioambientales. Eh, CONAF en su momento, como bien decía el Martín, tenía esta propaganda, qué sé yo, pero de buenas prácticas naturales no se ve mucho. O sea, si uno en el día a día, uno no ve un afiche, no ve un comercial, nada. Entonces creo que por ahí también faltan iniciativas más institucionales, quizás, que podrían apoyar esto. O sea, y por ahí
quizás hay organismos pertinentes que deberían quizás meter un poco más de mano en eso, porque si bien hay ciertos movimientos más bien locales, que, no sé, podría ser un grupo de guías o una asociación o un conjunto de personas que transmiten EDR y eso es bastante local. Hay un tema más bien institucional también que creo que por ahí está el debe. O sea, hay organismos como, no sé, la misma CONAF o organizaciones gubernamentales que tampoco están dejando este tema en la mesa. El NDR uno lo conoce porque me interesó a mí, yo busqué un curso y lo hice, pero no es algo que toda la gente esté conociendo y me parece que por ahí también hay una deuda. Ese es un poco el comentario que yo quería hacer y súper interesante que se puedan tratar estos temas y cómo reforzarlos un poco, porque da la catarsis, está interesante hacerla. Bueno, chicos, yo le agradezco a todos. Bueno, ¿El Eric quiere algo sí, sí, acotar? Lo silenciamos. dale nomás, dale, Excelente. Boca. No, quería como un poco ser redundante en el tema de los perros, pero yo creo que es muy importante concientizar a la gente y como dijo Martínez, es difícil porque están los dog lovers que defienden a muerte a sus perritos y en realidad como que se ciegan un poco del daño que hacen. A mí me tocó ver en el Cerro Carbón, que iba con clientes, cómo pasó un grupo de cabros que, con sus perros, pero los perros se quedaron atrás. Me tocó ver cómo un perro mató a una araña pollito. Entonces, y llegó y la mató nomás, pues, y las personas que iban conmigo quedaron así como, oh, mira, el perro, qué sé yo. De cierta forma, ese hecho que fue como terrible, me sirvió también para decirle, ven, esto es lo que pasa con los perros en el cerro. Y fue como una experiencia muy latente. Y no olvidemos que los perros, bueno, los gatos también, pero los perros, sobre todo en la montaña, son depredadores. No hay que nunca olvidar eso. Y más allá de los animales que ataquen, ellos al ser depredadores y de repente perros de razas grandes, los zorros huelen sus orinas, ¿cierto? Que también tienen una acidificación diferente y que dañan la tierra y qué sé yo. Huelen la orina y se atraen de ir a esos lugares porque hay depredadores más grandes, que en este caso serían los perros. No sé, saliendo de la montaña y yéndonos a la costa, en los humedales costeros llegan muchas aves migratorias que los perros las siguen. Y las aves migratorias usan estos lugares como lugares de descanso, donde se alimentan, se reproducen, empollan sus huevos o directamente recargan energía para seguir su trayecto en su migración, que de repente son kilómetros y kilómetros de un continente a otro. Entonces son muchos del tema del distemper, la tiña, la rabia, el tema del ladrido. Hay aves tan sensibles que con el ruido, puede ser de una radio, con el ladrido de un perro, se van de este lugar porque se sienten amenazadas y dejan a sus polluelos solos y mueren. Entonces es un daño muy completo en muchas aristas que yo creo que todos coincidimos en que debería visibilizarse tanto desde uno como desde las entidades a cargo del país o que deberían estar en estos temas. Yo en lo personal, así como ya promocionando mi página, yo subí una publicación de por qué no llevar a los perros a la montaña. Entonces ahí claramente tuve mensajes por inbox que me decían, ay, que soy envidioso y no sé, hubo de todo. Es un tema sensible, imagínate. Pero nada, son cosas y de eso se trata igual educar a la población. Eso. Dale. Mira, yo a modo ya más de cierre, chiquillos, yo de verdad les agradezco nuevamente esta instancia que en realidad no se trató tanto siendo como más prácticamente, o sea, siendo más práctico, sino más bien una reflexión de este tema que como decía, bueno, entre todos sabemos que es un tema que se puede extender horas, horas. No, incluso podemos ir en un trekking reflexionando todo este tipo de cosas, o estar en una sala de clase, o estar en el mismo trabajo, en la colación, ahí hablando con el compañero de trabajo, qué sé yo. Pero
o sea, a mí este tema me toca el lado como la víscera del alma, por así decirlo. Es como que a veces más que, o sea, es como, igual es una lucha como dual, porque si bien nosotros tenemos que comprometernos, nosotros también dependemos de otros y de otros elementos externos, como por ejemplo el tema de la gobernación, que en el fondo podríamos decir, pucha, pero ¿por qué el gobierno no se hace cargo de rediseñar contenido a nivel educacional, de promover un poco en la idea del himno Trace, que no es un movimiento chico, pero parece ser que muchas veces eh, quizás la escuela Knowles pretende crear un liderazgo que yo encuentro que es súper positivo, pero también ese liderazgo es tomado de diferentes modos. Los liderazgos hoy por hoy son demasiados. No hay un solo tipo de liderazgo. Y eso va a depender de la persona. Entonces, yo creo que no me voy a enfocar en el tema del liderazgo, pero siento que sí debemos, a nosotros que además estamos en conocimiento de esto, también podríamos por ahí en algún momento como ciudadanos proponer algo más contundente, porque en el fondo es preocupante también no saber cómo comportarse frente a un sistema nuevo, porque si ustedes lo ven de una forma mucho más microscópica, cuando nosotros nos vemos reflejados en una situación de ir al cerro, eh, es otro mundo, no estamos en la casa, no estamos con el wifi, no estamos con, no sé, con los vecinos, quizás estamos con la cordada nomás, y la verdad es que tenemos que ayudarnos entre todos, porque si aquí no hay cooperación, la verdad es que pueden ocurrir a veces eventos desafortunados también. Entonces, atajar este tema desde un solo lado es realmente súper complejo. Y bueno, ahí como tal lo dice la imagen, o sea, recordar que estamos esforzándonos todos día tras día para ser mejores, pero nosotros no estamos solo en el universo, estamos en conjunto con más personas. Entonces, eso en el fondo nos hace pensar, pucha, ¿qué pasa si yo en vez de tener una postura más egoísta y ser más colaborador o asociarme un poco más con mi vecino a veces puede traer mejores resultados que cada uno vaya por su lado, porque bueno, es sabido que también todos tenemos objetivos diferentes en la vida, todos tenemos una concepción distinta de ver las cosas, pero eso también ayuda porque en el fondo, si se vieran solamente las cosas de una pura manera, no habría como más soluciones. Por eso es importante la diversidad de conocimiento y de ideas, porque en el fondo eso va fortaleciendo movimientos, no sé, una fundación, una ONG, una empresa. Entonces, eh, para cerrar, por lo menos yo como a conciencia digo, espero que podamos reflejar en todo momento los valores involucrados en esta linda actividad, ¿ya? Porque de verdad no es como que yo diga, hoy presumo de mi conocimiento de NDR, no, al contrario, uno debe a veces sentarse un ratito y a escuchar a veces a las personas en un sendero o en la micro o en, no sé, en alguna instancia. ¿Ya? Así que a nombre de Puyandina les agradecemos que nos hayan podido escuchar y les damos les damos las buenas noches por ahora. Que estén bien. Chao. Chao, chao.